Lo que nos cura no es la medicina, es una fuerza interior que a veces activamos y a veces no. ¿Qué nos lleva a sentirnos sanos, a sentirnos libres, a sentirnos con fuerza, con salud? Algo muy importante, estamos en un mundo temporal y el mundo temporal se mueve en el tiempo, es decir, la gente dice, tienes que abandonar tu pasado porque en el pasado está la culpa. Tienes que abandonar tu futuro porque en el futuro está la ansiedad. Tienes que enfocarte en el presente porque en el presente es lo único que tenemos. ¡Falso! Eso no da salud porque el presente está conectado con la vida real y la vida real se mueve. Entonces, no puedes estar en el presente y estar fijo. Esta actitud de toma conciencia del presente, pero como es un presente que se mueve, se resulta imposible tomar conciencia del presente. Entonces, esto es una de las cosas que enferma al ser humano. ¿Qué te diría yo? Si el presente como tal es un momento que se mueve y que es cambiante, que es como un círculo que rueda, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar el presente? Para enfrentar la salud del movimiento. Y es suelta y confía. Cuando algo no puedas con él, solo suéltalo y confía. ¿Qué significa esto? Significa dos verbos que implican, uno, con lo que no puedas, no lo cargues. Con lo que no puedas y te hace daño, suéltalo. Con aquello que te haga bien, celébralo. Con aquello que sientas que edifica tu persona, festéjalo. Y si lo puedes festejar individual y luego grupal, es mejor. La esencia de la salud no tiene que ver con no comer basura, porque en este mundo todos escuchamos, sentimos, olemos y comemos cosas que nos hacen daño. ¿Cómo está hecho el cuerpo? ¿Cómo está hecho el ser humano para mantenerse sano a pesar de que tenga momentos e instantes o comidas que hacen que sea basura para ti? La clave está en llegar al final del día y limpiarlo, en arrancar el principio del día y volverlo a limpiar. Un cuerpo que se limpia física, emocional y alimentísticamente se mantiene sano, fuerte y creativo. Esta es una de las claves fundamentales en la existencia humana. Hacer limpieza y poner orden resulta una de las actividades más importantes en un ser humano que quiere permanecer productivo, activo, rico y sobre todo sano y con fuerza. Transforma tu realidad para ti y para los seres que amas. Soy el Dr. Rocho. Suelta y confía. Y una cosa más. Límpiate. Gracias. Buenos días a todos. No sé si pudiéramos checar el audio. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, pues felicidades a todos por haber elegido estar el día de hoy aquí, abrir su mente, abrir las posibilidades de que su mente, con esta información, pueda meter más dinero a sus bolsillos. Y bueno, soy Maite Quesada, soy directora comercial de Blinex. Tengo ya 20 años de conocer a nuestro CEO, Charlie Blockchain, que les presentaré en un minuto más. Eh, y bueno, me toca a mí la tarea de enrolarlos para que tengan la visión de un futuro que hoy en día está cambiando radicalmente y que nos puede costar mucho el precio de no conocer esta información, porque recuerden ustedes que las grandes fortunas siempre se han hecho en los grandes cambios. Entonces, cuando tenemos nosotros la posibilidad de tener esta información antes que los demás, estamos apostándole a lograr una gran ventaja financiera en todo esto que vamos a ver el día de hoy.
Y nuestro tema es el precio de la ignorancia financiera. Ok, la población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe, que es lo peor. Entonces, ¿cuánto nos ha costado pagar el precio de lo que no sabemos? A ver, traemos aquí una, se nos está atorando un poquito las filminas, pero bueno, este es el costo financiero que tú vas a pagar si no tienes la información adecuada en el momento adecuado. Entonces, por eso es tan importante que estés el día de hoy aquí presente y por ello me congratulo contigo de que tengas esta información privilegiada. Y yo quisiera preguntarte aquí, ¿quién de ustedes por 10 millones de dólares, no sé, nada más que aquí creo que no tenemos acceso al chat, pero si me pueden poner con una manita para arriba, ¿quién de ustedes se lanzaría de un avión sin paracaídas por 10 millones de dólares? Alguien que se lanzaría por 10 millones, por 50 millones de dólares. José Luis, tú no puedes participar, amigo mío, porque... Ok, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿te lanzarías por 50 millones de dólares? Y Luna también se lanzaría por 50 millones de dólares. ¿Por qué se lanzarían por 50 millones de dólares de un avión sin paracaídas? Está deshabilitado el chat, ¿eh? Buenos días, saludos. Sí. Ah, bueno, sí, pero estás usando el micrófono, eso está perfecto. Platíquenme por el micrófono quién se aventaría de un avión sin paracaídas por 50 millones de dólares. Los que dijeron que sí. Tal vez, no sé si sea de hule. Es exacto, tal vez sea de hule. A ver, Juan Carlos, el que dijo que sí, ¿te aventarías por 50 millones de dólares? No, yo creo que no, porque entonces ¿para qué los quiero si me va a morir a la hora de caer? Tengo que tener un paracaídas Exactamente, exactamente, ¿verdad? ¿Quién más dijo que sí se aventaría? ¿Sin paracaídas o con paracaídas? Hola, saludos Sin, a todos. sin paracaídas, Ah, Lunita. no, sin paracaídas ni loca, me aviento. Exactamente, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién más dijo que sí se aventaba? A ver, los valientes. José Luis no puede Yo aventarse quiero porque hacer una tiene, pregunta. sí, Eliseo. ¿No especificaste si el avión está volando o no? Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Todos creemos saber la información, pero no sabemos lo que no sabemos. Entonces perdemos mucho dinero. Ahorita perdieron 50 millones de dólares todos los que están en la sala porque no conocían lo que no sabían y tampoco se dieron la oportunidad de preguntar, como el buen Eliseo, ¿dónde está el avión? Entonces, imagínate que el avión está en tierra y tiene el tobogán puesto. Lo único que tienes que hacer es aventarte sin paracaídas. Así nos pasa miles de veces en la vida. Suponemos que sabemos la información porque no sabemos que no la sabemos. Entonces, me encanta este tema porque te lleva a reflexionar cuántas oportunidades has perdido por creer saber lo que no sabes. Una nueva pregunta para ustedes. ¿Cuánto pagarían por conocer el secreto del éxito en los negocios de Bill Gates, donde te asegura
que vas a ganar lo que nadie puede ganar con este secreto. ¿Cuánto pagarían por el secreto? Abran sus micrófonos y al azar díganme, ¿cuánto pagarían? ¿O quién conoce el secreto? Que diga, yo conozco el secreto. ¿Quién de ustedes conoce el secreto para tener el éxito asegurado en los negocios? ¿Nadie? Somos 47 personas y nadie lo conoce. Bueno, miren, Pues dice, yo creo, sí, yo creo que el adelante. secreto soy yo. ¿El secreto eres tú? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque todo depende de mí, de las decisiones, de lo que yo decida hacer, lograr lo máximo o lograr lo mínimo. Entonces tú ahorita ya tienes el éxito asegurado. Ya lo lograste. Claro, todo depende de mí. De creer de que lo pueda hacer o de limitarme. Fíjate que si ese fuera el secreto del éxito, aunque tienes gran parte de razón porque tienes que tener la confianza en que lo puedes hacer, pero muchísima gente tenemos la confianza totalmente asegurada en nosotros mismos y pues el éxito como tal, pues a lo mejor no lo hemos logrado. Y estoy hablando del éxito financiero, ¿eh? Porque hay muchos tipos de éxito. Cada quien puede tener un éxito en su familia, en su persona, en sus emociones, no lo sé. Pero estoy hablando del éxito financiero exclusivamente. Y nos dice Bill Gates que no son los títulos universitarios porque los hombres más ricos del mundo en este momento no tienen una carrera. Por lo tanto, las carreras, las maestrías, los doctorados no te aseguran el éxito. Yo conozco muchísima gente con doctorado que sigue viviendo normal, sin una gran fortuna. Habrá muchos que sí, pero no le llegan a un Bill Gates. ¿Me explicó? Tienen buenos ingresos, pero no le llegan a un Carlos Slim o no le llegan a un Warren Buffett. ¿Me explicó? Tampoco es el capital de trabajo con el que inicias, ni son las herencias, porque hay muchos que iniciaron en una cochera y ahorita son de los más ricos del mundo, el caso de los dueños de Amazon. Tampoco es la edad y la experiencia, porque hay más de 80 multimillonarios de menos de 21 años, multimillonarios. Entonces, ¿cuál será el secreto? ¿Alguno de ustedes se avienta a decir cuál es el secreto? ¿Qué tan Hola, hola. importante? Sí, adelante, Julie. Bueno, posiblemente es el saber cómo cómo se maneja pues las finanzas, el mundo, estar al tanto para también saber o poder tomar decisiones. Fíjate que ayuda mucho, pero te falta un pedacito chiquitito. ¿Alguien más? Yo, A ver, adelante. la mentalidad, o sea, el qué tanto logras ver más allá de lo que tus ojos logran ver las oportunidades, ver qué más se puede. Caliente, 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 pero te falta la palabra precisa. El conocimiento, ¿El qué? el conocimiento, También vas es calientita, pero todavía te falta la palabra precisa. La palabra mágica. Sí están alineadas, ¿eh? Pero la palabra mágica, ¿cuál es? Constancia. ¿Cuál? La constancia, ¿no? También es parte de, pero la palabra mágica. Maite, ya está funcionando el chat por si quieres Ah, leer ahí los mensajes. excelente. No lo puedo ver. Permíteme. Dice Friki. Enfoque. Enfoque también es parte de la importancia, pero no es la palabra mágica. No puedo.
Permíteme, es que, ¿sabes qué? Lo veo, administración económica, sabiduría, no. Todo esto es parte de, pero no es la palabra, no es el punto. Y por tiempo se los voy a tener que decir gratis para que vean. Adelante. Es las tendencias. Fíjense bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la tendencia para socializar? ¿Qué me dirían? Redes sociales, Exactamente. ¿Cuál es la tendencia para vender en masas? redes sociales, ¿no? Comercio electrónico. ¿Cuál es la tendencia financiera? Y aquí, fíjense lo que pasa. Es impresionante y los quiero llevar a esta reflexión muy simple. Entramos al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, hacemos carrera, hacemos maestría, doctorado, o simplemente empezamos a trabajar desde los 14 años y creemos conocer todo, pero y todo esto tiene un solo objetivo, que es lograr una sustentabilidad económica, ¿sí o no? Todo lo que hacemos, todas las actividades, independientemente de que nuestra intención sea, además de eso, ayudar, servir, desarrollarnos, todo lo hacemos por un intercambio financiero, porque queremos tener una estabilidad financiera, queremos tener calidad de vida y nivel de vida. Creo que todos pudiéramos coincidir en esos objetivos, ¿cierto? Entonces, si todo lo hacemos por eso, ¿cómo es posible que conozcamos las tendencias para socializar, las tendencias para vender, pero no la tendencia financiera? Y aquí es donde precisamente el día de hoy te vas a llevar la información más importante de tu vida para lograr la sustentabilidad económica y el que ya dejes de sobrevivir para poder vivir tranquilo. Adelante. ¿Qué prefieren ustedes, trabajar por dinero o hacer que el dinero trabaje para ustedes? El dinero trabaja para nosotros. Claro. Y para hacer que el dinero trabaje para ti, solamente hay una manera, hacerlo trabajar. Pero si no conoces la tendencia para que el dinero trabaje para ti, entonces, ¿cómo lo vas a poner a trabajar? Tienes que seguir intercambiando tu tiempo, tu energía, tus conocimientos por dinero. Cuando si pudieras conocer, si tuvieras ya el conocimiento de la tendencia y fueras separando un pedacito de ese dinero que estás logrando, empezarías a mover la rueda del dinero para que ésta vaya creciendo y vaya trabajando para ti, ¿cierto? Ok, entonces en este momento le voy a ceder la palabra a nuestro CEO, creador de la idea, creador de la plataforma, creador de todas las herramientas que tenemos hoy para ti, Carlos Hernández, mejor conocido como Charlie Blockchain. ¿Y por qué blockchain? Se los va a explicar él. Es una persona que a su corta edad, a los 18 años, 19 años que yo lo conocí, tenía ya una gran visión, una gran ambición, un gran entusiasmo, un gran nivel de compromiso y sobre todo esas ganas que lo mueven y lo han movido siempre por llevar ese conocimiento al mayor número de personas como un servicio para concretar en el cambio y la transformación y la superación de vida, de nivel económico y de calidad de vida de los que estamos a su alrededor, por lo cual me congratulo de participar en el equipo. Te cedo la palabra a Charlie con una experiencia que él nos va a platicar ahorita de más de 9, 10 años ya en el mundo en el mundo financiero, habiendo logrado éxitos como ser
gerente nacional en la compañía, en las compañías que participó, ser empresario y hoy en día ser la cabeza de este gran proyecto que promete por delante de cualquier cosa la honestidad, la verdad, la justicia, la equidad, y son principios básicos en un ámbito financiero que ha sido tan prostituido y por el cual se ha perdido tanto la confianza. Y nuestro objetivo es recuperar esa confianza con hechos, eh, no con palabras. Y bueno, pues él será el portavoz de toda esta gran información. Y te cedo la palabra, Charlie. Muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer estar el día de hoy, sábado, compartiendo con ustedes la primera pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué debes proteger tu patrimonio? Y yo creo que no se nos debe de olvidar en este hilo, en esta historia, qué es lo que ha pasado. Entonces yo tengo entre varios maestros, hubo uno que me dijo, ¿quieres conocer el futuro? Vete 20, 40 años al pasado. Lo que vamos a ver hoy ya lo vivimos en otras etapas y conforme te vas dando cuenta que puedes prever qué es lo que va a pasar en tu realidad, pues esa es la oportunidad de ahorita. Voy a tratar de compartirles un contexto que te pueda dar pues esa idea o esa línea de dónde estás parado actualmente y hacia dónde quieres ir, cómo se avecina una contingencia financiera y cómo te puedes proteger ante eso. Y lo primero quiero empezar con esta página que tú puedes buscar y puedes ver la deuda de Estados Unidos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Como para qué me interesa saber si Estados Unidos está sobreendeudado. Bueno, que si te pones a atar cabos, imagínate que si tú te das cuenta hoy que Estados Unidos debe más de lo que gana, ¿no? Y aquí puse el PIB, y todo esto lo he enriquecido entre las diferentes pláticas que he tenido cuando las personas me preguntan algo, lo enriquezco. Entonces, cuando la gente dice, no, es que Estados Unidos en su PIB, pues prácticamente gana lo mismo, es decir, entra la misma cantidad de dinero que lo que debe. Y te das cuenta que no, que si revisas la información, el país está produciendo más de 32 trillones de dólares y hoy debe más de lo que produce. Y entonces vas a ir comprendiendo más adelante el contexto que te quiero dar con la ley Genius y la ley Ads, que ahorita vamos a ir para allá. Pero a veces son cifras que no dimensionamos. ¿Cuánto es un trillón de dólares? Como una cancha de fútbol, con dos tarimas, como puedes ver en la imagen aquí en la parte superior derecha, para que te des cuenta de lo que es un trillón. Ahora imagínate los 39 trillones, lo vas a ver en dimensión más grande ya al día de hoy que la libertad, que la Estatua de la Libertad, en este recuadro en tu izquierda, en tu lado derecho inferior. Entonces, ¿para qué te comparto esto? Bueno, cuando vamos viendo la economía, cómo funciona, estamos basados en una economía de confianza. ¿Qué significa eso? Bueno, que si te vas al pasado y te das cuenta de los colapsos, de las crisis, de lo que hemos venido aconteciendo, pues vas a saber que en este proceso, las monedas fiat, el dinero que utilizamos para pagar día a día, está perdiendo valor. Y eso se le llama poder adquisitivo. Entonces, a veces voy a hablar por mí. Cuando era empleado, pues, ganas un salario, pero cada año hay una inflación, ¿cierto? Y luego el gobierno pues trata o te suben el sueldo, ¿no? En esa inflación que se tuvo. Pero te das cuenta que detrás no nos enseñan que se está perdiendo valor. Significa que como si tú te vas en el 1920, con un dólar podrías comprar 20 tabletas. Imagínate la Hershey's, 20, 30 tabletas de chocolate con un dólar. Y así si te vas revisando año por año, ¿cuánto refresco podrías comprar? Hoy se habla en 2020 que con un dólar podrías comprar un café de McDonald's. Hoy en 2026, ¿te alcanzará para un café? Entonces, hay un enemigo detrás que a veces no prestamos atención y nosotros tenemos el dinero en pesos mexicanos o en dólares, lo cual no está mal, pero hay oportunidades. A menos de que seas experto, a menos de que estés viendo qué está pasando con la economía,
muy probablemente te puedes apalancar del crecimiento que va a tener el dólar, ¿no? Ahorita está muy barato y va a crecer, claro, va a crecer, pero hay que entender por qué. Pero si no eres experto, no te metas en ese tema, porque estás perdiendo valor. Entonces, la intención de todo esto es que tengas ese contexto que te permita saber cómo funciona y que te des el tiempo de documentarte para que tengas lo básico, no ocupas ser experto. Obviamente nosotros estamos creando una cultura educativa en finanzas y te vamos a poder llevar de la mano a enseñarte. Pero también sabemos que como profesional, pues tú ya tienes un enfoque. Y cuando nosotros estamos enfocados en nuestro negocio o en o como en nuestra profesión, pues no estás volteando a ver otras cosas y perdemos de vista. Me da mucho gusto que te dieras el tiempo de estar aquí escuchando todo esto, porque eso habla de que de menos estás en la búsqueda, de que estás inconforme o que estás buscando algo que te permita proteger tu patrimonio o planificar también tu futuro, porque en cada crisis hay oportunidad y eso es lo que vamos a ver hoy. Si vemos cómo está funcionando el peso mexicano, funciona como les decía en un esquema basado en confianza. Entonces hay mucha gente que cree que el peso, que el dólar está respaldado en oro y no lo está, ni en oro ni en plata, ¿no? Sino lo respalda esa solidez y el tamaño de la economía del país, su PIB. De aquí lo importante cuando analizas en estructura, ¿dónde vas a tener tu dinero? ¿Bajo el colchón? Pues que veas cómo esto te puede impactar. Si vemos el PIB de México, si lo comparamos contra Estados Unidos, no podemos hacer una comparación así porque ve lo que está produciendo Estados Unidos. ¿Cuánto produce el país? 32 trillones de dólares entran, ¿no? Debe 39. Entonces, eso le va generando un impacto. En México, estamos hablando que del PIB que entra del país, el 50% lo debe. Es decir, que está mejor parado, si lo quisieras ver así. Esto que estás viendo en pantalla son 19 trillones de pesos mexicanos. Si lo pasamos o lo traducimos al inglés, esto es 1 trillón de dólares. Mientras que Estados Unidos debe 39 y genera 32, en México debe 1 trillón y fracción y genera medio trillón en ese PIB. Entonces, para que te vayas dando cuenta en dónde estás montado, en dónde estás en ese equilibrio del dinero que tú estás manejando. Y que cuando hablamos de poder adquisitivo es tan simple como darnos cuenta cuánto podrías comprar con 1 peso el kilo de tortillas y cuánto te alcanza hoy. Y así en cada ejemplo de la imagen. La idea es que te des la oportunidad de darte cuenta que en los últimos 100 años siempre hay una crisis, siempre los mercados son cíclicos, pero al mismo tiempo, como podemos ver la Gran Depresión en 1929, ¿no? En 1954 la primera devaluación, en el 76 la crisis de Echeverría, que no nos tocó, en el 82 la crisis de la deuda, en el 87 el crack bursátil, ¿no? Y así podemos ir viendo cada uno de ellos. A mí me tocó el del 94, el error de diciembre. Yo tendría 9 años en el 94 y en las noticias, que mis padres veían mucho las noticias, hubo gente que se suicidó y a veces perdemos de vista eso. Y creo que es importante darnos cuenta que cada ciclo está pasando algo y que si tú logras identificar, como decía Maite, hacia dónde va, hacia dónde se dirige el mundo, llegar ahí primero, como dice Bill Gates, que ese es el secreto, ¿no? Que bien nos compartió ahorita Maite, pues entonces te vas a dar cuenta que también hay oportunidades. ¿Quién sí ganó cuando la devaluación de 1929, en esa Gran Depresión? Jace, este personaje vendió en la Bolsa de Valores de Nueva York y ganó en un día 100 millones de dólares, ¿no? Y así en cada una de estas etapas, la primera devaluación, ¿no? Hubo empresarios que ganaron porque se posicionaron. Y si vamos viendo Carlos Slim en el 82, ¿no? En la crisis de la deuda, entonces compró mientras que las empresas están en quiebra. ¿Qué te dice todo esto? ¿No? Y así podemos analizar cada uno de los puntos de que cada vez que hay crisis hay una oportunidad. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que ese miedo que se genera en los mercados cuando están cayendo, como ahorita estamos viendo los mercados, cómo están cayendo en las diferentes áreas, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso en tiempo real, te das cuenta que hay una oportunidad, que cuando hay sangre es cuando los tiburones salen, ¿no? A comer. Ahí es donde hay una oportunidad. Entonces, la intención de todo eso es que tengamos un contexto, que sepas dónde estás parado
y que puedas planificarlo, ¿no? De forma que tú puedas beneficiarte de esta crisis que se avecina. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito los países con mayor deuda pública bruta, pues ahora vemos por qué colapsan. Caso Venezuela, pierde la confianza, ¿no? En el caso ahorita de Japón, que está sobreendeudado, entonces imagínate que lo que produce, pues debe del 237%. Así Singapur, Italia, Francia, Estados Unidos, por si creías que Estados Unidos estaba mal, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, si vemos la economía de Brasil, la de Colombia, la de México, ¿qué oportunidades nos está generando esto? ¿Y cómo realmente podemos sacar provecho? ¿Y por qué se están creando nuevas alianzas? ¿Han escuchado de los BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Se están protegiendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué o de qué. Entonces, quise hacerles un comparativo de 5 años. Si tú te vas a octubre de 2020, te imaginas que estamos en octubre de 2020, a octubre de 2025, y tú sigues usando el peso mexicano como resguardo de valor o el dólar, pues te tengo noticias. Si solamente lo hubieses dejado en oro, estarías muchísimo mejor parado actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta imagen? Bueno, que si reflexionas y te das la oportunidad de ver en dónde está tu economía, en qué punto de equilibrio te encuentras tu economía en este momento, pues te vas a dar cuenta que el dólar ha tenido una pérdida en ese poder adquisitivo que vimos del ejemplo de las tabletas de chocolate, ¿no? Pues ahorita ha perdido entre un 20 y un 25% de valor adquisitivo, o sea que puedes comprar menos cosas, ¿cierto? Y el peso mexicano entre un 25 a un 33%. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, pues que tienes que planificar mejor, que tienes que ver una estrategia con Allianz, GNP, con el asesor de tu confianza, o nosotros podemos ayudarte, obviamente, pero que tienes que ver en dónde estás montado para que entonces puedas proteger tu patrimonio, puedas planificarlo, distribuirlo, y que si solamente hubieses conocido Bitcoin, no sé, póngame en el chat de favor cuántos de aquí conocen Bitcoin. Pónganme el número uno, los que ya conocen Bitcoin. Tenemos 68 personas. Pónganme el número uno, los que ya conocen Bitcoin. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Son activos. Y si no tenemos ese conocimiento, pues van a pasar muchas cosas. Te estás dejando a la buena de Dios, como creo yo, porque yo pasé por ahí. Porque yo conforme fui escalando de puestos, ganaba más y gastaba más. Llegaba la quincena y tenía dinero y yo decía, pues, ¿qué hago? Pues voy a gastarlo, ¿no? Entonces así, hasta que un día llega información a mi vida y entonces dije, ok, voy a, voy a hacer cuentas de los últimos 5 años, cuánto he ganado. Y esos millones que había ganado, dije, ¿dónde está el dinero? ¿No? En esa intención de quererles dar una vida mejor a la familia, pues te das cuenta que te dejas ir en el transcurso de como, pues, no lo tienes en foco. Es como cuando te dicen, ves o quieres ver un carro de color rojo, entonces cuando le prestas el enfoque, lo empiezas a ver en todos lados. Pero cuando no tienes el enfoque ahí, entonces no lo vas a ver. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que la Suprema Corte autorizó a la UIF a congelar cuentas sin orden judicial? ¿Qué significa esto? Por si no te habías dado cuenta, ha habido casos como el de Rafa Márquez, que ahorita lo vamos a escuchar, pero ha habido casos donde a través de una orden congelan las cuentas cuando están vinculados en narcotráfico, lavado de dinero, entre otras cosas, y ahora en aquel tiempo tenían que hacer una orden para que te pudieran congelar. Hoy te pueden congelar el SAT, hoy te puede congelar el IMSS si tienes empresa, tus cuentas, hoy te puede congelar el mismo banco por seguridad, ¿no? Póngame aquí el número 2 a quien le ha congelado la cuenta, a mí me la han congelado 4 veces. Entonces, cuando te das cuenta que hoy están a un clic de congelar tus cuentas, entonces tendrías que prestar más atención dónde tienes tu dinero y cómo puedes a lo mejor sacar el 1%, el 3%, el 5% de tu patrimonio y respaldarlo fuera del sistema tradicional. Cómo realmente puedes protegerte. Y aquí es donde yo quiero compartir o cuestionar, mejor dicho, ¿dónde estarías si entendieras esto hoy como Internet en 1995? ¿Dónde estarías? Si realmente podemos tener ese contexto. Pero antes,
¿Quién soy yo para contarte esto? Les voy a comentar así brevemente mi historia. Es algo que no le he contado, pero lo voy a resumir en 3 minutos. A los 18 años yo empecé como promotor de tarjetas de crédito. Trabajaba para Banamex y para Santander. Y estaba en sucursal, estaba en centros comerciales y cambaceo. Así me fui forjando en esta parte financiera y entendí cómo se manejaban las tarjetas de crédito y cómo la deuda también puedes manejarla si sabes o si tienes el contexto completo, que eso para mí es fundamental. Después me metí como asesor financiero a Invercap, después a Santander. Entonces ahí empezó como los primeros pininos de la parte financiera. Después cambié del giro y me fui a la seguridad y ahí me especialicé unos 14 años. Y entonces empecé a tener un crecimiento en el cual pues me encargaba a nivel nacional de 11 estados de la República y tenía 23 años. Entonces, en ese nicho, permítanme, hidrátense si pueden, estírense, porque yo sé que mucho de la información que voy a decir ahorita, voy a tratar de ponerle muchos ejemplos para que puedan integrar esta información, pero yo me di cuenta que como empleado no iba a llegar a tener los sueños que quería tener, pero que al final, pues son como una serie de pasos que tienes que transitar para hacerte consciente. Entonces, lo que he vivido en ese proceso para tener mi empresa en 2011 de seguridad privada y luego cerrarla, luego volverme a ampliar por una situación familiar que pasé, la vida nos va a poner ciertos procesos, ¿no? Se nos mueren personas que amamos, eh, terminan ciertas relaciones, te estafan, pasamos de todo. En esta foto, esa foto es del 2014. Ahí me encargaba yo de todo el Bajío. En ese 2014 yo tuve la oportunidad a lo mejor de haber conocido Bitcoin mucho antes por una empresa que se llamó Cubera y que hacía trading y enseñaba a la gente a hacer trading y ya hablaban de criptomonedas. Ahí escuché alguna que se escuchó mucho que se llamó OneCoin. Este, y no le hice ese caso porque como yo estaba como en un nivel como directivo regional, no hice nada. Pero fue hasta el 2017 cuando llega esa oportunidad. Encuentro Bitcoin en febrero del 2017 en $900 y fracción. Pero cuando veo la información y googleo qué es Bitcoin, eh, encontré algo sin precedentes. No había bancos, no había gobierno que regulara. Dije, no, esto es un fraude. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Empecé a pagar en una membresía para seguir gente experta en Estados Unidos. Empecé a invertir mucho en material. En aquellos años no había tanta información como la hay hoy. Y entonces me di cuenta, hasta agosto, después de tanta lectura, después de pagar por seguir gente experta y que me informaran, porque todo lo que se informaba antes también estaba en inglés. Entonces hice todo lo que estaba en mis manos para documentarme porque no creía lo que había encontrado, una máquina de hacer dinero. Era imposible lo que yo estaba viendo en ese momento. Entonces, quien más predecía en aquel tiempo es que Bitcoin podría irse a $6,000. Y yo lo agarré sobre los $2,300, $2,600, a 57,858 pesos mexicanos. El 7 de agosto del 2017 fue mi primera compra. Y esto lo pongo aquí porque también me han preguntado, bueno, ¿y tú tienes Bitcoin? ¿Y tú has ganado dinero con eso? Sí, sí he ganado dinero, ¿no? Y lo que hice no nada más fue invertir en Bitcoin, invertí en mí, en conocimiento. Me documenté a tal punto donde empecé a trabajar lo que es la salud financiera hacia mí. Es decir, cómo planificar, cómo distribuir mi dinero. Y llegó esa información, la apliqué junto con Bitcoin y esto se elevó. Empecé a trabajar en mí, en áreas de mi vida con papá, con mamá. No solo, Bitcoin no solo me hizo ganar dinero, fui yo a través de informarme, a través de invertir en mí en saber cómo funciona el dinero, cómo lo planifico, cómo lo distribuyo, cómo hago que el dinero trabaje para mí, porque en esa mentalidad de empleado, que también quise emprender mi empresa en 2011 y que pasaron muchas cosas,
como la vida nos tiene ciertos retos, porque al final del día es parte de la experiencia que venimos a vivir en este plano, pero quiero que te quede claro que logras el éxito o ese resultado que tú estás buscando o la libertad financiera a través de un equilibrio. Por eso nosotros hablamos de 6 pilares: salud espiritual, salud emocional, salud mental, salud física, salud financiera y salud social. Entonces, de tal manera que esto me permitió viajar, pero algo que me nació en ese momento que compro Bitcoin en agosto de 2017, en ese año Bitcoin llegó a los $20,000 en diciembre de ese año, noviembre, diciembre. En diciembre, yo ya, por alguna razón en mi mente dije, tengo que compartirlo. Y entonces busqué una universidad y di mi primer conferencia en diciembre del 2017. Una universidad en Aguascalientes, se llama la Universidad Cuauhtémoc, era una escuela de negocios. Y di mi primer conferencia. Tuve invitados y nos fue muy bien con los jóvenes, porque en mi mente pasó por la cabeza, tenía tanta información que yo sabía que Bitcoin va a ir a $1,000,000. Y las personas que escucharon esa conferencia, los jóvenes, si hicieron la estrategia que les planteé de poner 100 pesos, porque es otra de las dudas que tiene la gente, tengo que comprar un Bitcoin que hoy vale $1,000,000 de pesos. No, puedes comprar 100 pesos, 50 pesos e ir haciendo un plan, pero no se trata de comprar o solamente invertir y dejarlo ahí, se trata de tener ciertas bases y planificarlo desde el punto en el que te encuentras actualmente. Entonces hoy tengo la fortuna y la bendición que 9 años he dado conferencias a varios países, que gracias a esas conferencias todo lo regalé, me quise separar de vender cursos y de vender todo, pero me di cuenta en el camino de muchas cosas que uno tiene que transitar y que lo que regalas, como esta clase, porque esto lo vamos a vender a las universidades con todo un concepto que traemos detrás, pero la idea es que te des la oportunidad de ver en qué punto de equilibrio te encuentras y que si yo hoy vengo a compartirte esto es porque llevo 9 años comunicándolo, porque ya tuve la fortuna de que Global University hiciéramos un diplomado avalado por la universidad, esto en Aguascalientes, donde graduamos, se inscribieron 34 personas, se graduaron 29, fue híbrido, aquí pueden ver la foto de su lado izquierdo, los que fueron presenciales y los que estuvieron por Zoom. Y aquí estoy con el rector de Global University porque vamos a darles una materia, ¿no? De educación financiera, a todas las carreras de la universidad. Esto lo vamos a lanzar ya en septiembre con la universidad. Y entonces eso nos va a permitir tener un posicionamiento y todavía más autoridad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Hay una oportunidad en todo esto. Date 5 minutos al día, date media hora, porque lo que tú le inviertas a ti mismo en tus diferentes áreas y te enfoques, eso se va a expandir. Entonces, por muchos años, cuando yo empecé a hacer todo esto, siempre va a haber alguien que no le guste, siempre va a haber alguien que se burle de ti. Eso es natural, ¿no? Porque genera como cierto, a veces es un proceso de adopción, entonces genera cierto rechazo. Póngame en el chat el número 5. ¿Quién sabía que El Salvador, sí, adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en su país? Tuve la bendición de viajar a El Salvador. Cuando sale la ley y dicen en 6 meses aproximadamente ya va a estar toda la infraestructura para pagar, me pasó lo siguiente. Llegamos con un grupo de amigos, que de hecho aquí está conectado uno de mis amigos, Iván Félix, con el que fuimos a ese, a esa experiencia tan maravillosa. Eh, Pago con Bitcoin y acto seguido se me acerca la policía, ¿no? Y me pasó algo muy raro porque viene la policía hacia mí y fue así como en mi mente, como que qué hice mal, ¿no? Dije, a ver, pues se supone que ya es legal, ya está toda la infraestructura, por eso venimos, ¿no? Y pues se acerca el policía y me dice, ¿saben qué? Es que por orden del mandatario nos pidió que entrevistáramos a la primera persona que pagara con Bitcoin. Y esto para mí fue un reconocimiento de ese trabajo, de ese esfuerzo, de compartir, de regalar la información para que un joven que va a cursar 3, 5 años, si planifica, distribuye su dinero, con la revalorización pueda generar un portafolio y, ¿por qué no el día de mañana pueda salir a emprender o a trabajar en lo que le apasiona, pero
un poquito más holgado o con un capital, si quieres llamarlo así, como semilla para emprender, ¿no? Entonces, vamos a compartir ahorita una serie de videos. Primero de Ricardo Salinas Pliego, quiero que lo escuchen. Mientras, hidrátense y continuamos. Pero el Bitcoin es el único activo digital que ha tomado esta función cuasi monetaria. Y entonces, debido a eso, se está revaluando constantemente. Y viene con una tendencia a la alza brutal a través del tiempo. ¿Y qué crees? Esa tendencia va a continuar porque nada va a cambiar. ¿Por qué está subiendo de precio el Bitcoin? Bueno, por dos factores. Primero, porque hay mucho más dinero fiat, o sea, dinero bilimbiques de papel que no sirven para nada. Hay mucho más. Entonces todo vale cada rato. Por eso suben las casas y suben los coches y suben todo, porque es que el dinero vale menos, no es que la casa valga más. Entonces igual, el Bitcoin vale más porque el dinero vale menos. Esa es una. Pero la otra es que la gente ya se dio cuenta que el Bitcoin es el único activo que te garantiza tu libertad y tu propiedad fuera de las garras del gobierno. Todo tu dinero que tienes en un banco, en una casa de bolsa, te lo puede congelar el pinche gobierno en un segundo mañana. ¿Y a quién le vas a reclamar? No tienes ni para pagar tu abogado. Eso nos pasó con Rafa Márquez, el futbolista. Sí. Lo acusaron injustamente de haberle rentado una casa a unos narcos y que era parte de los narcos. Le congelaron sus cuentas y no tenía para pagar el abogado. No tenía dinero ya. Ni para el abogado, güey. O sea, todas sus cuentas. Con el Bitcoin nunca te va a pasar eso. Tú me recomiendas a mí, Poncho de Nigris, que yo en lugar de meterle a bienes raíces, te meto en Bitcoin. No solo eso, una parte. 100 a 1. 100 a 1. Sí. O sea, así con los huevos y la 100 a 1. seguridad. Y si ya tienes un bien raíz, yo te recomiendo que vayas con un banco amigo y lo hipoteques y con esa lana compres los Bitcoins. Y entonces, te dije, güey, vas a pagar intereses en peso dura. Y te va a sobrar dinero con lo que va a subir el Bitcoin en los próximos 10 años. Voy a hacer una declaración pública, voy a comprar mi primer Bitcoin por esta junta con Ricardo Salinas. Entonces, cuando tú vas teniendo ese contexto, vas a poder tomar mejores decisiones. Cuando tú ves que una de las personas más ricas de México tiene el 60% de su portafolio en Bitcoin, pues creo que te tiene que dar una idea hacia dónde va esto. Ricardo Salinas Pliegos lanza su libro que se llama La Iluminación Bitcoin, La Iluminación de Bitcoin, que es un libro que te recomiendo bastante porque en ese ir al pasado te vas a dar cuenta que hemos vivido diferentes retos o devaluaciones y él lo expresa desde sus familias, ¿no? Desde que su abuelito hizo Salinas y Rocha y cómo han vivido hasta él, cómo ha vivido ya las situaciones cuando llega digamos, este tipo de deflaciones, de inflación, perdón, o hiperinflaciones, y que a través de este libro puedes documentarte y tener un contexto todavía más amplio de que para que esto exista, imagínense que agarraron los últimos 300 años de historia para que hoy podamos estar viendo esta evolución financiera digital que estamos hablando hoy. Les voy a poner un video de un minutito. Y lo principal que son acciones de empresas que he formado y que manejo. Pero a través del tiempo, con los rendimientos de estas empresas, vas haciendo un portafolio financiero, que ese es diferente. Normalmente un empresario no maneja un portafolio financiero hasta que no vende su compañía. Y luego se da cuenta que no sabe ni más de manejar un portafolio financiero. Pues contrata a un helper, como dice Buffett, para que le manejen su portafolio y ahí le meten el diente. Yo sí he manejado mi portafolio desde hace mucho tiempo. Particularmente ahorita tengo 60% en Bitcoin exposure. 60% de tu portafolio líquido, vamos a de llamar. Ese, 60, pero porque estaba al 90 y con la subida de marzo vendí los mineros de Bitcoin y por eso me bajé a 60. Pero el otro 30 pues estaba al 90. Estaba al 90 en Bitcoin y mineros de Bitcoin. Entonces vendí los mineros de Bitcoin y compré mineros de oro y plata porque están regalados. Entonces, este tipo de contexto dices, ¿cuál es la idea de todo esto? Darnos cuenta que muchas veces no tenemos las bases. Todo lo que yo comparto, no soy economista, pero he leído mucho. Hasta 1971, cuando Richard Nixon quita el oro del respaldo del dólar y meten el petróleo y ahora entiendes las guerras. Entonces, la idea de todo esto es que tú vayas teniendo ese contexto para que cuides tu patrimonio y para que puedas irlo planificando. Así que al final les vamos a regalar un diagnóstico a través de un test para que tengas un semáforo financiero y sepas dónde estás parado, cuál es tu punto de equilibrio en tus finanzas, si estás en rojo, en amarillo, en verde.
y que eso te permita tomar mejores decisiones a raíz de todo lo que te voy a compartir a continuación. Este video es Mario Conde, un expresidente que trabajó en la banca, que fue de los presidentes más jóvenes en España. ¿O Bull Run a lo bestia para arriba? Sí, no hay más remedio. Si es que la gente no ha entendido lo que es la cryptocurrency, ni qué es lo que está pasando, ni que hay un sistema financiero nuevo que está viniendo. No hay más remedio. O sea pero va a subir y va a bajar. Claro. La gente todavía no ha entendido que las cosas no suben, que lo que pasa es que el valor de fiat baja. No lo ha entendido. Y la gente contrata sus trabajos en monedas fiat y de vez en cuando lo hace casi todo el mundo y no se dan cuenta que la inflación es una confiscación de su valor de trabajo. Tú vendes tu trabajo en un precio anual, ¿no? Si la inflación te lo rebaja, te han confiscado tu trabajo, vas a seguir trabajando exactamente igual, pero el valor que recibes a cambio medido en cosas posibles para ti es menor. O sea, cada vez que el Banco Central Europeo imprime, o cada vez que la Reserva Federal imprimen, están expropiando, confiscando, para ser más exactos, el valor del trabajo de muchos millones de personas que no se han enterado y que siguen creyendo. No, es que, vamos a ver, el Bitcoin fluctúa y baja. ¿Y el dólar? Ya, también. Mira, vete a ver lo que era el dólar de hace 10 años y lo doy a ver qué es lo que ha pasado. Si no hubieran hecho Bretton Woods, con $1 hoy te comprarías todo este edificio. Y ahora quiero compartirles otro videito corto de José Luis Cava, que es un experto en bolsa. Ahora mismo el mundo es insostenible fiscalmente, es decir, no hay solución. Vamos a un nuevo sistema monetario en el que el patrón oro, una versión del patrón oro, se va a aplicar. Por eso China ha desarrollado la bolsa de oro de Shanghái, porque el oro es muy importante. Si yo te digo a ti que la Universidad de Harvard con el fondo universitario está comprando Bitcoin, ¿tú qué crees? ¿Voy a saber yo más que Harvard? Si te lo están diciendo. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? ¿Entiendes la idea? Esa economía del futuro, ¿cómo la visualizas? ¿Cómo la imaginas? El oro se permanece constante. Lo que pasa es que la moneda fiat es la que cae. Claro. Lo que pasa es que como tú estás montado en la moneda fiat, te crees que es el oro el que sube. Pero eres tú el que estás bajando. Bueno, pues yo llego allí todo chulito y le digo, esto de diversificar es una tontería y lo que muestra es el desconocimiento que tenéis de los mercados. Digo, porque si una persona tuviera conocimiento de los mercados, invertiría donde está la tendencia. Entonces, si se fijan, este mensaje, ¿qué es lo que dijo Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué dijo Mario Conde? ¿Y qué está diciendo José Luis? Exactamente lo mismo, ¿no? Que el dinero fiat es lo que baja, que es donde estamos nosotros, pues, que es como opera a nivel mundial. ¿Están de acuerdo? Pero esto tienen ustedes que verlo desde la siguiente, o con el siguiente contexto o información básica, que es algo que normalmente, como no estamos ahí, no lo sabemos. Y si ya lo sabías, me da gusto por ti, porque quiere decir que de alguna manera ya te has involucrado cada vez más en cómo funciona el dinero, pero sobre todo cómo estás en tus finanzas para tener una mejor calidad de vida y pues para buscar el resultado que estés en ese ejemplo o en esa meta que tú tienes para ti, ¿no? Hay dos tipos de activo que tenemos que comprender en el mercado y esto es fundamental para también en el contexto de Bitcoin que estamos hablando. En estos dos tipos de activos son commodities y securities. Entonces, ¿qué es un commodity? Es materia prima, oro, café, petróleo. ¿Qué es un security? Acciones de empresas respaldadas por un emisor, prácticamente tienen dueños específicos, que son las acciones, los bonos, los derivados. Entonces, bajo ese simple dato, cuando tú ves el commodity y sabes que existen entidades regulatorias, organismos que están regulando esto para que participen en ciertos mercados, entonces ya entiendes, el commodity es lo que no tiene dueño, ¿no? Las materias primas no tienen esa figura y su oferta va variando según su producción y demanda, que es oferta y demanda, cómo funciona todo. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes claro eso, y entonces, ¿han escuchado ustedes del oro digital? Yo pensé que este tema, cuando lo escuchaba, yo pensé que las personas tenían el dato, porque decían, no, es que el oro digital. Pero ¿por qué le llamaban el oro digital? Es que tiene una programación matemática que no va a tener más de 21 millones de monedas y esa charla ya la ha dado en otros videos, ¿están de acuerdo?
Pero aquí está la clave de por qué es el oro digital. Porque el 17 de septiembre del 2015, más de 11 años ya, bueno, llevamos para 11 años, Bitcoin es oficialmente un commodity. Si ya sabes que es el petróleo, el oro, ¿no? Commodity, que está regulado por la CFTC, ¿no? Que es este organismo que está establecido desde 1974, que su jurisdicción es derivados, donde entra todo este ecosistema, donde supervisa más de 10 trillones y donde la autoridad es global a nivel mundial para que podamos dimensionarlo todos. Entonces Bitcoin no es un security. ¿Por qué van a escuchar a Ricardo Salinas Pliego que él nada más compra Bitcoin y las demás criptomonedas no les interesa? Por esta razón. Porque hay un respaldo cada vez en esa confianza de que se maneja el dinero y puedas tú dimensionar el dinero fiat versus lo que aporta una criptomoneda donde tiene tecnología que no es clonable, que no es hackeable, que tienes el dinero más seguro del mundo y la gente no lo sabe y que puedes protegerte ante una inflación, que puedes sacar de un porcentaje, un 1% de tu patrimonio fuera del sistema tradicional que conocemos y puedas protegerte, y así con oro y oro digital, porque no puedes tener o sea, no puedes tener un lingote en tu casa, no vas a poder volar con un lingote, ¿no? Aunque tuvieras oro físico. Tienes que tener un porcentaje, una cantidad por menos de $10,000 físico, ¿no? Entonces vienen cambios muy interesantes, pero cuando tú logras dimensionar que Bitcoin es un commodity que es igual que el oro y que el petróleo y que está cotizando en bolsas como Nueva York, entre otras, entonces si lo visualizas versus qué es un security, cómo se representan acciones de empresas públicas o privadas, que hay un CEO, que poseen dueños y estructura corporativa definida, que están sujetos a la regulación estricta, en este caso de la SEC en Estados Unidos. Entonces vas prestando y cada vez vas atando cabos y cada vez que escuches esta información, así, ok, ¿qué es la SEC? No importa, o sea, hay estructura jurídica. Entonces nada más es qué tanto quieres profundizar. ¿Quieres entender cómo funciona un celular o solamente quieres tener el beneficio de las llamadas y los mensajes? Las dos opciones tenemos. O te enseñamos a que lo hagas tú mismo, o te damos herramientas para que tú no tengas que estudiar, pero que tú tengas el control de tu dinero, que no le des tu dinero a nadie, o te damos solución llave en mano. Esa es la intención de todo esto. No es que te quebres la cabeza, uy, ahora tengo que entender otro lenguaje. Bueno, yo te diría, date la oportunidad de tener bases. Independientemente de que nosotros podamos darte una solución llave en mano, o que podemos darte esta seguridad de que tú puedas descargar la aplicación, que tú puedas tener tu dinero y tú tengas el control del mismo, pero tú no sabes qué hacer con él, entonces puedas hacer una estrategia con nosotros y ligarlo y que nosotros, nuestros expertos, trabajen para ti, pero tú teniendo el control del mismo, o que tú quieras aprenderla solo tú solo y no. Y parte es como llevarlos en una serie de etapas. Pero cuando tú comprendes en estos ejemplos security, que las acciones como Apple, Microsoft, Tesla, los bonos como los bonos de tesoro, como los CETES en México, los fondos de inversión como los ETFs, y que hay ETFs, ¿qué es un ETF? Pues imagínatelo como una canasta donde meten diferentes acciones, ¿no? Y aquí vas a encontrar mucha información. Pero ya también hay ETFs de Bitcoin y ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes les quiero compartir este videito de 1 minuto y mientras en lo que escuchamos el video, póngame en el chat eh, quién se enteró del lanzamiento de esta acción de SpaceX. SpaceX en solo 3 días, brother, ya vale más que Microsoft y Amazon. Ayer tocó $229 por acción, llevándola a casi $3 trillones en capitalización de mercado. Recuérdate que con T es el inglés. Elon Musk desde el viernes hizo más dinero que Warren Buffett, brother, durante toda su vida. Solo hoy hizo más dinero que el patrimonio total de Bill Gates. Entonces, la idea es que dimensiones que hay oportunidades, pero que si tuvieses, aunque sea un poco de información, ciertas bases, no necesitas ser experto, o te apalancas de alguien, ¿no? De alguna estructura de tantas que hay, que te voy a ir mostrando en estas siguientes diapositivas, pues puedes tener un mejor posicionamiento, puedes tener una mejor planeación, ¿no? Desde entender primero cómo está tu economía hasta cómo la diversificas. Entonces, hoy la acción de Apple
oscila a los 154, $155, para que te des cuenta cómo subió, cómo cayó. Pero esto son ciclos, los mercados son cíclicos, hay un proceso natural que si tú analizas, tienes dos opciones: o lo aprendes o lo delegas. Y en las dos eres responsable, ¿no? Sin embargo, si tú ves cuál es el proceso, cómo hay un lanzamiento, cómo hay un pico de expectativa, cómo hay un valle de ilusión, cómo hay un pendiente de iluminación y cómo hay una meseta de productividad, entonces puedes posicionarte mejor. Entonces ves en tiempo de 1 a 4 años. Hay una estadística que si tú inviertes a 5 años, tienes un 67% de probabilidad de que te vaya bien. Si inviertes a 10 años, por arriba del 70. Y si inviertes a 20 años, por arriba del 90. La pregunta es aquí, ¿tu fondo de ahorro para el retiro ya lo tienes? ¿Cómo va? ¿O tienes que empezar apenas? ¿Y por qué te has tardado? ¿No? ¿Y qué puedes hacer hoy? ¿En qué punto te encuentras? Para que puedas planificar tus próximos 20 años. Entonces tiene que haber un porcentaje que es tu fondo de ahorro para tu retiro, que es algo que no vas a ocupar en los próximos 20 años, ¿no? Y así va a haber un porcentaje, una distribución. Pero esa charla ya la di, pero la intención de esto es dos cosas. O lo aprendes a hacer tú mismo, o te damos las herramientas y trabajamos para ti, ¿no? Entonces, solo son detalles que en ese contexto, cuando tú vas abriendo un poquito la visión y dices, ok, la bolsa de valores, pues no sé mucho, pero me he informado un poco, he visto cómo crece, veo las oportunidades, pero ¿qué está pasando con cripto? ¿Qué está pasando con el oro? ¿Qué está pasando con diferentes activos? Entonces, esto es algo que a mí me sorprende porque obviamente cuando no estás ahí, pues no te vas a enterar. Hoy existen ETFs de cripto, ¿no? Esto, cuando se solicita el 10 de enero en 2024, fíjense bien importante aquí, vámonos a la primera: BlackRock, Fidelity, Grayscale, entre otras, ¿no? A ver, ¿qué es BlackRock? Dice aquí, las empresas de gestión de activos más grandes del mundo. BlackRock, por si no sabías qué es BlackRock. Vanguard y Fidelity son los tres más grandes. Y dos de los tres más grandes, ¿qué crees? Tienen un ETF de Bitcoin. ¿Qué significa eso? Que tú ya puedes comprar Bitcoin como lo hace Salinas Pliego, sin tener que tener una wallet, sin saber qué significa eso, sin saber cómo cambiar tus pesos a criptomonedas o tus dólares o la moneda de tu país, ¿no? Ya lo puede hacer de forma, viene una adopción institucional masiva. ¿Y qué está haciendo Vanguard? ¿Por qué no sacó un ETF Vanguard? Porque ofrece el ETF de BlackRock y ofrece el ETF de Fidelity. Documéntate. Las tres firmas más grandes del mundo que más capital mueven están metiendo Bitcoin en un ETF, en esa canasta, y así aprobaron el de Ethereum, y así aprobaron el de Solana, y así está lo que es Real World Asset, que ahorita vamos a hablar de esto, lo que es DeFi, finanzas descentralizadas. Entonces, prácticamente, tú tienes que estar pendiente de menos en el proceso en el que te estás integrando y después confiarlo a alguien que pueda hacerlo por ti si tú quieres. O sea, tienes que ver la manera de cómo lo instrumentas, que no te quite el sueño y que no te quite el enfoque de tu profesión, pero que no estés perdiendo valor de tu dinero. Póngame en el chat cuántos de aquí, póngame el número 3, supieron que Donald Trump eh, basó su campaña para la presidencia en una reserva federal de Bitcoin. Es increíble, pero yo estoy seguro, al menos voy a hablar por mí, que como esto para mí, cuando yo era empleado, no estaba en el radar. Hoy que estoy en esto, pues estoy viendo qué está pasando en todo, ¿no? Entonces es natural que a lo mejor no te enteraste de muchas cosas, pero precisamente esta es la intención de esta reunión, de darte una pincelada para que tú te vayas a documentar. Que lo primero que llega y hace Donald Trump, el primer día firma una orden ejecutiva donde quiere convertir a Estados Unidos en ese líder de cripto mundial, ¿no? Y empieza a hacer órdenes ejecutivas y empieza a crear esta reserva estratégica. Hoy actualmente Estados Unidos ya tiene más de 328,000 bitcoins confiscados.
¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el país más importante en el mundo, de los más importantes, hoy ya está montado en todo esto. Hizo la primera reunión en la Casa Blanca donde citó a los CEOs más importantes del mundo cripto y entonces empezaron ya a planear todos los cambios. Acto seguido viene la ley Genius el 18 de junio del año pasado. ¿Y qué te dice esta ley? Que va a regular las stablecoins. Las monedas estables, véanlo así, es como, tiene una paridad con el dólar. Es un dólar digital. Pero ¿qué va a hacer esta ley? Vimos, ¿se acuerdan la imagen pasada donde Estados Unidos debe 39 trillones de dólares? Pues esta ley lo que va a hacer es que cualquier banco de Estados Unidos va a poder crear su propio dólar digital, pero este tiene que estar respaldado con dólar físico. Entonces va a repartir esa deuda, ¿no? Al final del día hay diferentes tesis de esto, pero esta es la parte donde están agarrando y están licuando todo eso en esta ley. Y por eso vemos a los BRICS haciendo ciertas resguardo de valor, ciertas protecciones. Por eso se están deshaciendo de los dólares y por eso escuchamos a José Luis Cava que decía que China tiene mucho oro recaudado, Rusia también tiene mucho oro recaudado, está quitando, ya no está comprando dólares. O sea, está habiendo ciertos cambios, ¿no? Y esas son oportunidades. Pero tenemos que tener la película completa o apoyarte del que la tiene, ¿no? Vino la ley Clarity, donde se aprueba en la Cámara el 17 de julio de ese mismo año, pero hasta apenas el mes pasado, el 14 de mayo, ya el Senado la firma. Y entonces, ¿qué es la ley Clarity? Pues prácticamente ese marco regulatorio para todas las criptomonedas, esa claridad legal para Bitcoin, Ethereum y las demás criptomonedas o altcoins, como le quieras llamar, porque es meterme en un tema técnico que no quiero aburrirlos, de por sí que es mucha información, ¿no? Pero es esa protección al consumidor. Entonces, si todo esto ya está pasando en Estados Unidos, imagínate qué va a pasar en los próximos 5 años. Cuando tres de las firmas más grandes del mundo están pasando capital a toda esta evolución financiera. Y ahorita vamos a tener más información. Entonces aquí tú puedes ver cómo se está distribuyendo. Los países cuántos Bitcoin tiene cada país, cuántos Bitcoin tiene China, ¿no? Cómo está distribuido el Bitcoin. 53% en individuos, 5% en empresas, 10% en exchange, 8% en fondos. Aquí está Larry Fink. 2% en estados, 1% en DeFi. 1% en DeFi. Grábense esto. DeFi es clave. DeFi, finanzas descentralizadas, es clave para lo que vamos a tocar más adelante. Bien. Entonces, ¿dónde puedo gastar mi Bitcoin? ¿Dónde puedo comprarlo? Lo vamos a ver ahorita muy simple, pero ya ahorita AT&T, BMW, el área que quieras, Microsoft, donde quieras, aceptan Bitcoin. Que todavía falta mucha adopción, que todavía falta tener esa infraestructura en las cadenas como Subway, para que tú vayas aquí al Subway de tu comunidad o de tu localidad y compres con Bitcoin, pues todavía falta la infraestructura que se siga expandiendo, pero ya lo están aceptando. Entonces, esto nos tiene que dar una idea. Ahora, fíjense bien lo que está pasando con Donald Trump. Si solamente siguiéramos, no es consejo. Nunca les voy a dar un consejo. Creo que tenemos que hacernos responsables de esto. Por eso la intención es que se documenten. Pero si solamente siguiéramos la estrategia de Donald Trump, ¿qué está haciendo Donald Trump? Está manipulando, como lo hizo con la regulación de la IA y metió órdenes, ¿no? Aquí está en Dell, el 96% que generó, y así en diferentes, que habla de un 800% de rentabilidad su portafolio. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a pasar y invierte antes, obviamente. Y no sé por qué, obviamente es un conflicto de intereses, no debería pasar, pero está pasando. Entonces puede ser una oportunidad. Hoy, el Departamento de Comercio extendió más de 2.000 millones de dólares en lo que es la computación cuántica. Ya vieron cómo ha despegado la IA. Entonces viene otra oportunidad en la computación cuántica. 1.000 de esos millones se fueron a IBM. ¿Deberías de tener acciones de IBM? No es un consejo, es ve, analízalo. Ahora, les voy a poner un video cortito de cuál es la visión de la familia Trump.
La familia Trump entendió que el nuevo sistema financiero está en juego. Esto va de la mano con todo lo que vengo hablando hace más de un año sobre el nuevo orden mundial. Es clave que lo entiendas, y este video es la parte 1. Las grandes revoluciones industriales dieron lugar a familias que no solo aprovecharon el cambio, sino que lo moldearon. En el siglo XIX, esta familia dominó el petróleo con el Standard Oil. Esta otra familia construyó un imperio bancario que se extendió por Europa y sentó las bases del sistema financiero moderno. Y esta tomó el control de la infraestructura de transporte a través de los ferrocarriles, por ejemplo. Hoy la revolución es digital y la nueva clase de activo dominante y más rentable de la historia son las criptomonedas. La familia Trump parece haber entendido esto antes que la mayoría. Pero ¿por qué digo esto? Al igual que esta familia, los Trump están creando su propia infraestructura financiera sobre la tecnología blockchain. Crearon su propia especie de banco que permite comprar y vender activos digitales llamado World Liberty Financial. También permite solicitar préstamos con colaterales descentralizados y hacer staking para obtener rendimientos. Emitieron su propia stablecoin y su propia criptomoneda, tienen ETFs de cripto e incluso ahora son dueños de una de las mineras de Bitcoin más grandes de Estados Unidos. Esto es el primer paso hacia una red global de servicios financieros bajo la marca Trump. Entonces, si toda esta información no te hace un ruido para que vayas y te des el tiempo de ver cómo te apalancas con todo esto, o aprendes o buscas a alguien que te pueda servir en esta área, o simplemente lo dejas pasar, lo cual también está bien. Entonces, cuando vemos qué está pasando BlackRock, en palabras de su CEO, Larry Fink, la tokenización será 100 veces más grande que Bitcoin. Ya vimos qué está pasando con Bitcoin. Ahora que ya vimos quién es BlackRock, una de las firmas más grandes del mundo, que su CEO diga que la tokenización será 100 veces más grande que Bitcoin, te tiene que dar una idea de que hay otra oportunidad más. Hay oportunidad en las acciones, hay oportunidad en Bitcoin, hay oportunidad en la tokenización. Y si esta es la primera vez que estás escuchando qué es tokenizar, tokenizar es transformar el valor de algo real en una representación digital segura, descentralizada, que puede circular libremente en el mundo cripto. Imagínate que podemos tokenizar el departamento donde vives, tu casa, lo que quieras, 1 metro cuadrado. Entonces, si tú tienes 10 casas o 10 negocios o tienes un edificio y lo tokenizamos, va a ser más fácil que tú puedas vender una acción de $1,000, de $10,000, ¿no? A que quieras vender tu propiedad, que es lo que está pasando ahorita en México. Muchos empresarios están vendiendo sus negocios, hospitales, departamentos, porque tienen miedo, ¿no? Porque se quieren proteger y quieren sacar su dinero del país. Entonces están pasando cosas muy interesantes. Les pongo un videito corto con el tema de la tokenización para enriquecer más lo que acaba de decir o lo que nos compartió Larry Fink. 380 trillones de dólares. Esta cifra no cabe en tu cabeza, ¿verdad? Es el valor de los activos del mundo real que van a pasar a la blockchain en los próximos años. Inmuebles, oro, productos financieros, empresas, todo va a ser on-chain. ¿Sabes qué significa esto? Pues una oportunidad de creación de riqueza que no se veía desde la invención de la bolsa. Entonces, si te vas documentando y podemos simplemente en esta imagen ver, ¿se acuerdan de los derivados? ¿Se acuerdan que hablábamos cuando en Bitcoin es considerado un commodity, que la regulación, el CFTC, regula derivados? Son todos estos cuadros que hay aquí, $1 cuatrillón, ¿no? Cada cuadrito es un trillón. Entonces, si tú ves DeFi aquí, finanzas descentralizadas, y esta es una imagen de hace 1 año y medio, 2. O sea, no es tan actualizada, pero quiero que veas simplemente en proporción. Te estás enterando de un mercado cripto que sigue creciendo, ¿sí? Que ahorita oscila casi los 2 trillones, pero que si lo comparamos contra el stock market, contra el real estate, contra el oro, ve lo que va a subir. Cuando todo esto vaya migrando a criptomonedas, si solamente lo comparáramos con el oro que está aquí abajo, ve cuánto va a duplicar, triplicar en los próximos 5, 10 o 20 años. Obviamente aquí sí hay que estar atentos porque vienen cambios interesantes, pero ¿por qué se está atreviendo el CEO de BlackRock a decir que DeFi, que estas finanzas descentralizadas donde entra la tokenización, va a ser 100 veces más grande que Bitcoin? Porque todos estos cuadros que están viendo aquí
se están tokenizando. Van a pasar, van a migrar a esta tecnología, ¿sí? Y eso ya está pasando. Por si creías que esto era algo que viene, esto ya está. Ahora con herramientas DeFi puedes comprar acciones tokenizadas desde MetaMask. Por si no conocías, es un exchange descentralizado. Hay algo centralizado y algo descentralizado que después, que lo he platicado en otras charlas y no me voy a andar, no voy a andar en el tecnicismo. Pero esto está fuera de las garras del gobierno. ¿Quieres tener aquí $1000 que nadie te los toque? Aquí. Oye, pero ¿cómo lo voy a gastar? Porque es la pregunta clásica, ¿no? Ese dinero, ¿cómo? Pero sigue, ¿puedo cambiarlo inmediatamente? ¿Puedo gastarlo inmediatamente? Sí. Haces un swap, ¿no? Un intercambio. Entonces, con una tarjeta como MetaMask, que ya tiene su tarjeta, puedes pagar. Obviamente hay que ir viendo cómo funcionan los detalles que hay detrás, pero hay diferentes instrumentos, diferentes tarjetas, unas que le dan la vuelta a la parte tradicional, otras que están conectadas directamente. Entonces, hacer una estrategia, pero hoy ya se está tokenizando. La red de Solana ya está tokenizando. Todos sus activos, todos estos cuadritos ya está pasando. Y te estás enterando en una etapa muy temprana. Es como si te estuvieras enterando que están haciendo Apple, ¿no? Y pudieras comprar acciones de Apple. Pero ¿qué más hay detrás? ¿Por qué toda la banca ya se migró a blockchain en noviembre de 2025 y nadie supo? O la mayoría no está en esto. Pues es natural, ¿no? Pero ¿sabías que toda la banca se migró a blockchain? Esto pasó con el ISO 20022. En el año 22 se hizo este ISO y marcó las bases de todo este intercambio. Toda la banca se está migrando y les dio hasta el 25 de noviembre para hacer toda la migración. Los que no se migraron, aquí hay mucho tema técnico del Swift, que no sé si en este punto ustedes saben que es el Swift, si no, documentense, pero véanlo así. Crearon la infraestructura en blockchain, pero crearon esto. JP Morgan Bank creó su propia criptomoneda. Tú y yo no podemos comprar esa criptomoneda. Y así cada infraestructura en cada país hizo la suya. Pero ¿qué creen? No se pueden interconectar. Así como Visa, Mastercard y American Express no tienen esa interconexión, ¿sí? Tienen que brincar de un punto a otro, por eso está el SWIFT. Entonces la banca hizo lo mismo. Pero ¿qué crees? Hay unas criptomonedas que sirven como puente y estas criptomonedas no son cualquier criptomoneda. Están reguladas por la SEC. ¿Se acuerdan que hay organismos que regulan esto a nivel global? O en Estados Unidos, o dependiendo la jurisdicción. Pero ya hay instrumentos jurídicos que te van a proteger, por digámoslo así, no que obviamente están para precisamente regular y tener una cierta protección, pero lo que te quiero decir es que esas criptomonedas sí podemos comprarlas, ¿no? Yo tengo un portafolio que compré hace casi 3 años y ahorita ha subido llegó a subir más de un 400%, ahorita con la caída está oscilando por arriba del 200% entre prácticamente 3 años. Pero lo bueno no es vender hoy. Lo bueno es que va a pasar en los próximos 5 años, de aquí al 2030, porque se está migrando todo. El dinero que, como lo viste en esos cuadritos, se está migrando a esta tecnología. Entonces, ¿qué va a tender a pasar con esas monedas puente? Van a seguir subiendo. Y esa es una oportunidad. ¿Ocupas ser experto? No. ¿Ocupas darle tu dinero a alguien? No. Pero sí tienes que tener de menos ciertas bases. Ahí es donde nosotros podemos enseñarte a tener esas bases y que tú tengas el control de tu dinero o darte una solución llave en mano, lo que tú necesites. Ahora, me voy a meter nada más 5 minutos por cuestión de tiempo al reloj de ciclos en tiempo real. Voy a salir mi pantalla. Les voy a pedir de favor que me pongan el número 1 en el chat si ya están viendo este gráfico en tiempo real. Sí, perfecto, gracias. ¿Qué nos dice este gráfico? Está programado para que nos dé el histórico y que si solamente nos ponemos a ver el promedio de cuando los ciclos de Bitcoin caen y cuando los ciclos son alcistas, te puede dar un parámetro de dónde entrar y dónde salir. Y esto tendría que extenderme mucho para poderles enriquecer mejor la idea, pero voy a tratar nada más de transmitírselo de esta forma. Cada ciclo tiene cierta periodicidad en este ciclo. ¿Qué significa? Que hay un suelo, que si solamente nos basáramos a la parte de ciclos y compráramos hoy, estamos en una muy buena entrada, sobre $60,000. Oye, Bitcoin va a caer más.
Si solamente nos basamos en lo que ha pasado, resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero a la larga te das cuenta que es como una escalera. Entonces, si tú te das cuenta, dice que aquí nos dice que el suelo que se está previendo basado a los ciclos anteriores, faltan 192 días restantes. Es decir, tenemos de aquí hasta octubre para hacer un plan y después de octubre hasta 2029, finales, para en algún momento de esos vender. Y nosotros te podemos dar todas estas herramientas para que tú lo tengas y tú tengas el control de tu dinero, no se lo des a nadie. Si no quieres involucrarte y no quieres tener como todas estas bases, bueno, nosotros te ofrecemos una solución llave en mano, tenemos una estructura jurídica para respaldar cada peso y que a través de eso puedas también tomar acción. Entonces, me regreso ya para terminar y que puedas tú ir viendo que existen diferentes opciones. Ahora, algo que quiero que te quedes con esto y que lo apuntes. Si solamente vemos el valor de una casa en el 2016, ¿cuántos Bitcoin ocupabas? 664. En 2020, 45 Bitcoins. En 2024 va revalorizando, ¿cierto? El bien raíz. ¿Cuántos Bitcoins ocupas? Pero ¿cuál es la clave de esta imagen que quiero que se queden? Que un Bitcoin es igual a un Bitcoin. No importa cuánto cueste el dólar, si el dólar mañana cae, tu Bitcoin va a protegerte. Es un salvavidas a la economía. No vale el $1,000,000. Un Bitcoin vale un Bitcoin. Por eso es que si vemos la imagen en la casa al Bitcoin, Bitcoin sigue revalorizándose, pero va a ser, si mañana no sé, cualquier moneda del país es la mejor, eso es lo que va a valer un Bitcoin. ¿Sí? Entonces quédate con eso porque es importante, por eso es un resguardo de valor, ¿no? Y ya vimos por qué es el oro digital, porque es un commodity, está regulado por la CFTC. Entonces, si el precio cambia, Bitcoin no. Eso es lo primero que te tiene que quedar muy claro para que entonces puedas ir a hacer un patrimonio y puedas planificarlo basado en esa estrategia o en esas metas que tú tengas. Ahora, si quisiéramos visualizar dónde está Bitcoin, ya te diste cuenta con cuadritos dónde estamos. Todo lo que le falta por transitar. En esta imagen, pues veámoslo de esta forma, ¿no? Ya estamos pasando a la tercera. Entonces, esa es prácticamente toda la información que quería compartir contigo hoy. Quiero regalarte un diagnóstico. Me voy a salirme para platicarte por encimita y pasarles, les voy a pasar ahorita la página. Pero este es un laboratorio financiero privado que lo que buscamos es que tú tengas una estrategia para tu futuro y que a través de un semáforo financiero puedas ver cuál es tu realidad, cuál es tu comportamiento, cuál es esa mentalidad y riesgo que tienes y cómo puedes tú activar ese termostato financiero, esa emoción, para que entonces puedas medir en cuánto tiempo y hacia dónde quieres ir. Esto se va midiendo por puntos. Entonces te va a decir que estás en amarillo, en X puntos, para que tengas una guía de cómo trabajar a que estés en verde y poderte llevar de la mano. Sí, amor, adelante. Hola, hola. ¿Levantaste la mano? Les voy a poner mientras en el chat el link para que quien guste tener este semáforo pueda hacerlo. Se van a tardar 3-5 minutos, son 16 preguntas y eso te va a dar ese punto de equilibrio de dónde te encuentras, ¿no? Y hacia dónde te gustaría ir. Así que si no tienen alguna duda, me quedo 2-3 minutos con ustedes.